hermanos, vamos a la escritura, ¿verdad? Pero antes de comenzar, quiero comenzar leyendo también otro artículo de la Santísima Trinidad. Estoy hablando de los artículos de nuestra fe, ¿verdad? Como bautistas, nosotros creemos, dijimos, en las Sagradas Escrituras, en el Dios único y verdadero. Hablamos del Dios Padre, el sabio, el creador del universo, su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que también es Dios, y en esta noche Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es Dios. Él inspiró a los santos hombres de la antigüedad que escribieron las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Mediante la iluminación de Él, del Espíritu Santo, capacita a los hombres para que entiendan la verdad, exalta a Cristo, convence de pecado, de justicia y de juicio, llama a los hombres para que acudan al Salvador y efectúa la regeneración, cultiva el carácter cristiano, conforta a los creyentes y les otorga los dones espirituales con los cuales sirven a Dios por medio de su iglesia. Él sella al creyente hasta el día de la redención final. Su presencia en el cristianismo da la seguridad de que Dios conducirá al creyente hasta que éste adquiera la plenitud de la estatura de Cristo. Él ilumina y da poder al creyente y a la iglesia en la adoración, la evangelización y también en el servicio. Esta es la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Hasta aquí. Bien, quiero que vayamos a la Escritura en Juan capítulo 9, ahí es donde vamos a centrarnos en esta noche, en nuestra predicación. Juan capítulo 9. Quiero en esta noche predicarles acerca de la sanidad de un ciego de nacimiento, un hecho bastante milagroso, ¿verdad? Y de los pocos milagros que Juan escribe, ¿verdad? Es Juan quien escribe menos de los milagros realizados del Señor Jesucristo. Mateo, Lucas, Marcos habla mucho de ellos, pero Juan habla de pocos milagros. No quiere decir que no haya sido testigo de otros, sino que de los muy pocos, este es uno de ellos. Juan capítulo 9, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 12, aunque esto en realidad abarca el capítulo completo, ¿verdad? Pero vamos a leer solamente hasta el 12 y ahí nos detenemos. Dice la Escritura, si ya lo tiene y gusta acompañarme. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo? ¿No te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús. Me equivoqué como leía ahí, ¿verdad? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Hasta ahí paramos. Amado Dios, en esta tarde, abre, Señor, nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Padre, gracias te damos, Señor, por los milagros que tú has realizado en nosotros. Y perdónanos por tantas veces que la hemos pasado desapercibido.
pero en realidad tú has hecho tantos milagros, Señor, en nuestra vida. Nos hemos acostumbrado a vivir, Señor, recibiéndolos cada día y a cada momento, Señor, que a veces los hemos pasado desapercibidos. Perdónanos por aquellos milagros que a lo mejor, Señor, hemos caído en la incredulidad y no los hemos aceptado como algo cierto. Pero Padre, en esta noche abrimos nuestro corazón y nuestra alma para que tú obres, Señor, y que tu palabra quede plasmada en nuestra vida, y para que nos hagas también testigos, Señor, de aquello que tú has realizado en nosotros ante muchos, y que nuestro testimonio no pueda ser refutado. Muchas gracias te damos. Bendice a tu pueblo, Señor, en este momento. Permite, Señor, que nuestra fe, Padre, pueda traspasar aún el entendimiento del ser humano, de tal manera, Señor, que aún aquellos que no creen puedan ver, Señor, en nosotros el milagro realizado a través del poder tuyo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Hay un testimonio, ¿verdad? Y este testimonio se trata de este hombre que se cree que tendría unos 40 años, o póngale que tuviera 30 años. Estaba buscando, ¿verdad?, algún detalle para ubicar más o menos qué edad tenía este hombre. Llama la atención, ¿verdad?, por los puntos como lo expone el apóstol Juan. Primero vemos, ¿verdad?, que hay un problema, hay una situación, hay un ciego de nacimiento, pero también hay un propósito. El propósito es revelar la grandeza o el poder, la gloria de nuestro Dios. Y 3, tenemos el poder que lo sana. Y 4, la perplejidad, el asombro de aquellos que vieron este acontecimiento, de aquellos que fueron testigos de lo que sucedió. A través del testimonio de aquellos que han sido sanados, que en algún momento han experimentado ese poder sanador de Dios, yo creo que este es un testimonio irrefutable. Este es un testimonio que trae una convicción tan sólida, tan fuerte, tan firme en aquel que lo ha experimentado, que aún los médicos pueden decirle algo diferente, aún la gente puede decirle: no te creo lo que te sucedió, no creo que haya pasado, pero como tú eres el que lo ha experimentado, no hay manera de que puedan cambiar esa experiencia dentro de ti. Yo no sé si usted en algún momento ha vivido una experiencia así, en la que alguien a lo mejor cuando usted le dice no se lo crea, pero aún en los detalles más pequeños Dios se ha manifestado. Recuerdo en una ocasión, y ya lo he comentado en algunas otras ocasiones, en nuestro refrigerador no había absolutamente nada. Teníamos un niño, el mayor, ¿verdad?, muy pequeño todavía. Lo único que tomaba era leche todavía. Y en la noche no había nada para darle. Y él se levanta llorando porque los niños lloran solamente por 3 cosas. Porque están sucios, porque tienen hambre o porque les duele algo. De ahí no pueden comunicar nada más. Y entonces, sucio no estaba, ¿verdad? El dolor pues sería de la panza porque no tenía nada en la panza. Entonces era hambre. Y no teníamos absolutamente nada en ese momento que pudiéramos darle. Pero por alguna razón encontramos ahí me acuerdo muy bien, un refresco de esos que vienen en botella de vidrio, de naranja, sabor naranja. Le quitamos todo el gas y fue lo que tomó, ¿verdad?, durante la noche. Y al siguiente día, muy temprano, en la iglesia donde nosotros nos congregábamos y de la familia que quizás menos esperábamos, no porque roces o conflictos, no. De esas iglesias que usted llega y a lo mejor se dieron cuenta, no se dieron cuenta de que usted llegó, ¿verdad?, porque era bastante numerosa.
Pero llegó una familia que ya conocíamos, pero que no conocía nuestra situación. Y muy temprano llegaron y tocaron la puerta. Y se bajaron los señores con unas, o los hermanos, ¿verdad?, con unas bolsas. Venían de un mercado. Habían ido a comprar, porque Dios les puso en su corazón llevarnos una despensa. Hermanos, el único que conocía nuestra necesidad, porque era, no sé si era orgullo o qué, lo que había en nuestro corazón, pero teniendo familias ahí, ¿verdad? Nunca se lo comunicamos que estábamos pasando una situación difícil. Nos daba vergüenza. Ni a mi suegro, ni a mis hermanos, ¿verdad? Y los teníamos ahí, cercas. Claro que vivíamos, ¿verdad?, aparte, y cuando uno vive aparte, pues uno no sabe lo que pasa en otra casa. Pero Dios conocía la necesidad. Ese es uno de muchos, hermanos. Uno de tantos, en los que hemos visto la mano de Dios. En lo que sabemos que Dios se manifiesta. En una ocasión salimos a visitar a una familia en un carrito. Estaba, ¿verdad?, bastante bueno el carrito, pero ese día mi esposa venía de su trabajo y de repente dice que escuchó una explosión y bastante agua que salió así para el parabrisas, pero ya estaba casi cerca ahí a la vueltecita de la casa. Así es que inmediatamente, ¿verdad?, fuimos, lo traje del carro, pero teníamos una cita en la tarde para visitar a una familia. Íbamos a hacer una visita, entonces llegó, ¿verdad?, conecté la manguera otra vez para atrás, que por la presión se había salido, etcétera. Y entonces le puse otra vez antifreeze, agua, ¿verdad?, y lo que necesitaba. Y en la tarde salimos, íbamos a visitar a esta familia. Y cuando vamos, en ese tiempo estaban en construcción parte de ahí, de la Lake Mead y el 15, ¿verdad?, y teníamos que subir. Y estaban trabajando ahí de tal manera que hicieron solamente un carril. El carro venía muy bien desde donde veníamos, de donde vivíamos, hasta que llegamos al freeway. En el momento en el que entramos en el único carril que estaba abierto, la aguja se fue hasta arriba. Y empezaba una subida para subir al freeway y no había para dónde hacerlo porque todo estaba bloqueado. Ustedes saben, cuando ponen esas barras de concreto, ¿verdad?, no había para dónde hacerse. Pobre carro, pues tenía que seguir y pues ya no daba porque estaba muy caliente. Y donde pudimos nos estacionamos. Y le eché un poco de agua que traíamos ahí, ¿verdad?, y esperamos que se enfriara un poco. Y aunque hacía frío, no estaba tan caliente, pero no podíamos, hacía calor. Sí, hacía mucho frío, estaba haciendo mucho aire, ¿no? Y entonces, y el carro caliente. Tardamos, yo creo, como hora y media para poder llegar a la otra salida para poder bajarnos del freeway. Y el pobre carro tronaba. Le poníamos agua y tronaba. Un hermano, ¿verdad?, tuve que molestarlo y nos llevó, ¿verdad?, un garrafón de esos, de las garrafas anaranjadas. Y creo que, bueno, nos llevó agua. Y me dijo, lo sigo hasta su casa. Y le dije, no, hermano, váyase a descansar, ya era tarde. Se nos hizo tarde ahí, nunca llegamos a la cita. Íbamos a visitar a una familia. Consejería matrimonial, cosas así, ¿verdad? Y raro este asunto. Y decidimos regresar a la casa. Le dije al hermano, no se preocupe, ya de aquí nos vamos y seguimos. Y más adelante se calienta otra vez el carro. Y así, el caso es que llegamos ya como a las 10 de la noche a la casa, ya llegamos tarde. Bueno, al otro día yo destapé ese carro y le dije a mi esposa, este carro pasó agua. Chequeé el medidor, chequeé la tapadera y se veía todo el vapor del agua, el aceite contaminado con agua. Le dije, lo siento, vida mía, pero usted se va a quedar sin carro. Le dije, lo voy a llenar de agua otra vez, vamos a... Y le dije, voy a caminarlo, a ver hasta dónde aguanta, para ver si va a funcionarnos un tiempo. No teníamos dinero, era en el tiempo de la recesión, cuando no había trabajo, cuando todo estaba y se necesitaban los carros para poder moverse.
Solamente había un celular en la casa y el teléfono de casa. Le dije, dame tu celular. En caso de que no llegue, ¿verdad? Yo te llamo, vas con el pick-up y lo traemos, lo arrastramos de nuevo. Y entonces me acuerdo que manejé ese carro, después de haberle limpiado bien todas las tapaderas y todo, le pusimos agua y me fui lejos, allá toda la Vega Boulevard, casi hasta donde se acaba, y regresé. Y después de regreso como que se me fue la onda de qué es lo que andaba haciendo, y luego me acordé que lo que andaba era probando el carro. Dije, pues si vine a probar el carro. Y entonces me di cuenta que el carro estaba funcionando aún mejor que cuando estaba bien. Antes de que le pasara eso de los calentamientos, se veía hasta más sereno y todo. Y entonces me estacioné por ahí, ¿verdad?, en un lote baldío, y me bajé, abrí la tapadera otra vez del aceite y estaba limpio como lo había dejado. Chequeé el aceite y estaba, no se le veía contaminación de agua. Pero ¿sabe? Cuando llegué a la casa, le dije, Dios te acaba de permitir o te regaló otra vez este carro, mejor que lo que estaba. Hermanos, ese carro estuvo ahí por otros 6 o no sé cuántos años más y nunca nos dio lata otra vez. Detalles, mis hermanos. Hablamos de cosas pequeñas, quizás ustedes dirán, este está loco, está divariando, pero yo le dije a mi esposa, mira, si este carro lo hubiera visto un mecánico en el momento que quita la tapa y sabe lo que pasó, todo el calentamiento que sufrió, las horas que estuvo calentándose y cómo tronaba cuando le echaba agua, se escuchaba el tronido del fierro caliente cuando le echan agua fría. El mecánico ya ha dicho, este carro ya no sirve. Hermanos, cuando alguien está enfermo, cuando está pasando por dificultades, cuando tiene un caso tan difícil, puede ser legal, pero sabe que cuando Dios está en medio de ello, cuando Dios está cuidando y protegiendo sus bienes, su salud, su integridad, a veces no lo vamos a entender ni siquiera nosotros. Y diariamente nosotros estamos viviendo milagros en nuestra vida. Amén. Estamos viendo maravillas de nuestro Dios. Amén. Hace días escuchaba la noticia del puente que se cayó. Una persona fue lastimada. Bueno, fueron varias, pero creo que una nomás fue llevado en condiciones quizás más críticas al hospital. Este puente parece que ya estaba listo para abrirse ya para eso, ¿cierto? Sí. Y imagínense que hubiera estado ya abierto, ¿verdad? Y con los camiones que pasan y quizás la catástrofe hubiera sido peor, ¿verdad? Dios tiene cuidado de sus hijos. Amén. Dios tiene tanto poder para guardarnos individualmente y donde quiera que estamos, y tiene cuidado de los detalles. Y vemos en la Escritura, en esta ocasión, de este hombre que nació con esa condición. Dice que esta era una condición genética. Esto era en un día de reposo, y sabemos ya el problema que había entre los fariseos y el Señor Jesucristo. No querían aceptar que Él era el profeta, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, el enviado, el que estaba ya profetizado que vendría para salvar a su pueblo. Los fariseos se oponían a eso. Y entonces ellos usaban como excusa el día de reposo, porque era el día en el que el Señor, ¿verdad?, también hacía curaciones. No quiero decir que en los otros días, no. Pero a Él no le importaba si era sábado, si era domingo, si era lunes, si era el día que fuera. El día que había una condición, una situación, había algo, una necesidad, Él estaba ahí para resolverlo. Y vemos en la Escritura en muchas ocasiones, ¿verdad?, que aun cuando Él tuvo hambre, cuando la gente tuvo hambre, les dio de comer, ¿verdad? Él veía la necesidad de los enfermos, ¿verdad? Pero nunca hizo Él algo para Él mismo. Él tuvo hambre, y aunque la sugerencia del diablo fue, pues convierte las piedras en pan, pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Él nunca suplió, siendo Dios, nunca suplió su necesidad
usando su poder como Dios para suplir su necesidad humana, pero siempre estuvo dispuesto para resolver los asuntos de los demás. Y aquí vemos esta historia, ¿verdad? Este testimonio. Dice la Escritura, este hombre ciego de nacimiento, le preguntaron sus discípulos diciendo: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque la idea del judío, mis hermanos, era que la enfermedad era por consecuencia de un pecado. Ahora, déjeme decirle que hay enfermedades, mis hermanos, que vienen como consecuencia del pecado. Y en la Escritura que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Y usted va a encontrar personas que son alcohólicos activos. ¿Y qué es lo que están haciendo? Se están dañando a sí mismos, están dañando sus órganos. Y déjeme decirle también que hay algunos productos que consumimos, que todo aquello que lo hacemos en exceso, por supuesto que va a dañar nuestra salud. Ya nos gusta, nos encanta la coca, ¿verdad? O la Pepsi a otros, ¿verdad? Y aunque sabemos que no es tan sano, no es tan saludable, no es tan bueno, a otros el Red Bull, Monster. Y son cosas que no son tan buenas para nuestro cuerpo, pero todo en exceso va a traer consecuencias. Entonces, todos creían en el tiempo del Señor Jesucristo que la enfermedad era causado por el pecado. Por eso le preguntan al Señor: si este nació así, ciego, ¿cómo es que, para que haya nacido ciego, quién pecó entonces? ¿Él o sus padres? Pero ¿cómo alguien que todavía no ha nacido puede pecar? Entonces aquí la responsabilidad, ¿verdad?, se la aventaban ahí a los padres. Aunque déjeme decirle que muchas de las enfermedades congenitales en estos tiempos, o genéticos, ¿verdad?, vienen también por el abuso de alguna sustancia que los padres hicieron antes de procrearlos. Entonces, preguntan: ¿quién pecó este? Y el Señor Jesucristo, sabiamente, Él contesta la respuesta porque Él la sabe. Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino es que, dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Quiere decir, mis hermanos, que hay muchas cosas que a veces escapan a nuestro conocimiento o a nuestra mente. Es posible que, al igual que este ciego, hayan personas por ahí enfermas que en algún momento Dios ha permitido esto para que en un momento Él pueda demostrarle a alguien más el poder sanador, el poder sobrenatural que Él tiene. Porque muchas veces ese poder sobrenatural que hace milagros, ¿verdad?, va a traer a aquellas personas que no creen, los van a hacer que crean a través de esas señales. Amén. Entonces vemos aquí, dice el Señor, es para que la obra de Dios se manifieste en Él. Me es necesario hacer las obras que el que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Él está hablando acerca de que mientras yo estoy aquí, yo soy luz del mundo. Y no es que porque Él se iba a dejar de ser la luz, sino porque ahora que Él estaba con ellos tenía el poder para realizarlo. Pero iba a llegar el momento en el que ya no iba a estar Él, porque iba a ir a la cruz. Pero luego dice: entre tanto que estoy en el mundo, no soy del mundo. Dicho esto, dice, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces, en una ocasión yo escuchaba a un pastor predicar así y no me gustó la manera como él se mofaba, ¿verdad? Dice que el Señor vino y que, ¿verdad?, juntó y que toda la saliva, ¿verdad?, y que le escupió en los ojos. No es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que le escupió en tierra, hizo un poco de lodo y dice que lo untó en los ojos.
Hermanos, ¿de qué fue creado el hombre? Polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. La Escritura no nos da detalle, ¿verdad? Qué tanta cantidad de agua, o si usó de su saliva Dios, pero si Dios es espíritu, pues tuvo que haber hecho una mezcla del agua y de la tierra, de los minerales, de lo que hay aquí en la tierra. Por eso nuestro cuerpo, ¿verdad? Comemos de lo que viene de la tierra, ¿verdad? Las verdolagas, el quelite, el nopal, ¿qué más? Échenle. Los rábanos, las acelgas, la lechuga, el repollo, tomate, cebolla, el ajo. ¿Qué más? Los frijoles, el arroz. El pollo, el puerco, la res, ¿verdad? Chivo, el cuzuco. Cuzuco, ¿sí? O cuzuco. El armadillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos ellos también se alimentan de la tierra, ¿verdad? La vaca, ¿de dónde come? De lo que da la tierra. Entonces, y todo ello, ¿verdad? Nosotros lo consumimos y es de los minerales y todo lo que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y de ahí mismo nosotros nos sostenemos. Entonces, el mismo que creó completamente al ser humano tiene el poder para poder mezclar de la esencia de él lodo. Hizo, no dice que formó dos ojos y que se los puso, pero quizás, ¿verdad? Esa, vamos a decir, esa fórmula, o eso que él usó en ese momento, al untarle, ¿verdad? Reactivó los ojos. Quizás las córneas, las bolitas ya estaban ahí, solamente que no podía ver. Había una desconexión, ¿verdad? Pero aquel acto que el Señor hizo que aquel hombre volviera a reactivarse su vista. Ahora, ¿ustedes han conocido a personas ciegas? Pero ciegas de nacimiento. Hay quienes han visto y luego han perdido la vista. Yo ya la estoy perdiendo para leer. Pero ¿ha conocido usted personas que son ciegas de nacimiento? ¿Sabe? A mí me ha tocado ver algunas personas y que están completamente, algunos cerrados sus ojos completamente. No parpadean porque no tienen ese sentido ni siquiera, ¿verdad?, de protección de la vista, porque siempre mantienen los ojos cerrados. Y a veces hay quienes, ¿verdad?, quizás, bueno, a mí me tocó ver en el pasado, cuando yo era niño, personas que tenían los ojos tan sucios, descuidados, pues no los usaban. Así es que creo que por esa misma razón no se preocupaban por mantenerlos limpios. Sin embargo, nosotros, ¿verdad?, con una basurita, cualquier cosita que se meta en la vista, y qué incomodidad, ¿no es cierto? Y aunque sea un vellito de las cejas que se nos cae ahí, ¿verdad?, es una incomodidad terrible. El perder la vista, mis hermanos, hace como, no sé, 4 o 6 años, yo solamente estuve ciego por dos días, y no es que estaba ciego completamente, solamente tenía lastimada la vista, pero sí fueron como 2 días que estaban tan dañados los ojos por dentro, con cortadas, que no podía ver, no podía abrirlos, era un dolor intenso. Pero este hombre desde niño, y ya era un hombre grande, vamos a suponer que tendría unos 30 o 40 años, ¿se imaginan? 30 o 40 años sin haber visto jamás lo que eran las flores, el resplandor del sol. Dice la Escritura que atendió a la orden que le dio el Señor, le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y sabe que este estanque dice algunos comentaristas que el término, para empezar, el término Siloé significa enviado. Ahí mismo, ¿verdad?, nos lo traduce la Reina Valera, es lo que significa en hebreo.
Y el estanque de Siloé se encontraba al sureste de Jerusalén, vamos a decir, aquí en nuestra posición, sería más o menos allá como en Henderson. Pero dice que recibía su agua a través de un canal llamado el túnel de Ezequías, que transportaba agua desde el manantial de Gijón. Esto venía desde el valle del Cedrón. Yo no sé cómo ubicarlo aquí, ¿verdad? Pero el caso es que esta agua corría hasta allá, hasta ese estanque se encontraba en esa parte, en esa área, allá como en el sureste. Pero dice que el agua que se utilizaba como ofrenda en los rituales de la fiesta de los tabernáculos, se sacaba de ese estanque. No hay detalles del por qué el Señor lo manda ahí a Siloé. Es posible que era solamente, ¿verdad?, como testimonio para los fariseos o para los sacerdotes, porque quizá relacionándolo con el agua que era utilizada en los rituales. No hay explicación para ello. Pero lo que es importante es el hecho de que el Señor Jesucristo hace un milagro. Le reconstruye los ojos o le da la vista a aquel que no la tenía, y que no la tenía desde nacimiento, que no veía. Y entonces es cuando entran aquí los fariseos. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo a él, le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Entonces dice que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y que le había abierto los ojos, era un día de reposo. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había, ¿verdad?, ahí controversias, disensiones entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, serían expulsados de la sinagoga. ¡Wow! Hasta esos extremos, ¿verdad?, llegaban Ahora, aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Porque el incrédulo, mis hermanos, siempre va a establecer parámetros falsos. No le va a creer. Algún hecho portentoso que Dios haya hecho en su vida, algún milagro que haya hecho en su vida, y que usted se lo platique a alguien y que le digan: no es cierto. A lo mejor esto fue lo que pasó y tú estás diciendo que Dios te sanó. Entonces, el incrédulo así va a ser. Siempre va a decir: a lo mejor esto otro pasó, ¿verdad? El incrédulo siempre va a buscar más evidencia, o va a querer más evidencia. Los fariseos estaban tercos y no le preguntaron una sola vez, sino que le preguntaron 2 veces. Y hubo una tercera vez que le preguntaron otra vez, y entonces les dice: ¿acaso, verdad? Yo creo que ya enfadado el que había sido ciego, le dice: ¿qué no oís? ¿Por qué querés oír otra vez lo que ya os he dicho? O sea, como diciéndole: no voy a cambiar la versión. Hace poquito estaba viendo una película donde hostigaban tanto, ¿verdad? Hostigaban tanto al que estaban incriminando o al que estaban acusando acerca de un delito. Y estaban acusándolo y acusándolo y acusándolo.
Y resulta que cuando decide, ¿verdad?, de decir no la verdad, sino lo que querían oír, ¿verdad?, y empieza a relatarles todo, la manera como le estaban acusando, y él acepta el delito y empieza a decir, yo soy culpable, yo maté, yo hice esto, hice lo otro, ¿verdad?, y cómo lo hizo. Y en ese momento llegan otros detectives y le dicen, no se preocupe, ya tenemos al que lo hizo, ¿verdad?, y así, así. Y entonces se quedan sorprendidos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que no van a soportar la presión. En México, tristemente, la justicia que hay allá y que llegamos a conocer en algunas ocasiones, ¿verdad?, y yo creo que todavía existe, porque mucha gente se queja de la injusticia, y no solamente en México, en muchos países donde reina la injusticia social, ¿verdad?, donde se comete un delito y buscan solamente a alguien que pague, no al culpable, sino a alguien que pague por ese delito. Y tristemente eso sucede. Este hombre le están diciendo, ¿cómo fue? Y él dice así, ¿verdad?, me hizo lodo, me entró en los ojos y entonces vi. Y le preguntan otra vez, y entonces, pero los incrédulos siempre van a querer más evidencias. Y entonces el incrédulo siempre realiza una investigación, siempre como decidiendo no creer lo que le van a decir, sino más bien que le hagan, que digan lo que ellos quieren oír. Y en este caso ellos querían inculpar a Jesús. El incrédulo siempre va a rechazar los hechos que se le presenten como evidencia. El incrédulo siempre va a ser egocéntrico. Y en eso de egocéntrico, pues surge el diálogo, donde se demuestran dos cosas. Aquí entre los fariseos y el ciego, los que son incrédulos, ellos van a ser incrédulos por determinación y voluntad propia, porque no quieren creer. Hermanos, usted se va a encontrar con personas a las que usted le va a hablar del perdón de Dios, del amor de Dios, de que todos somos pecadores, y hay quienes lo van a negar, hay quienes van a tratar de justificarse a sí mismos, decir, yo no cometo ningún mal, yo no hago daño, yo no hago esto, yo no hago lo otro, ¿verdad? Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Y hay quienes no van a aceptar el hecho de que hay un Dios, de que es real Dios, de que hay una vida después de esta, de que esta en realidad no es vida, este es solamente un ensayo para la eternidad, que es la vida eterna o la muerte eterna que es la separación con Dios. Pero hay personas que buscan evidencias, hay personas que no creen aún de los hechos que usted le presente, van a negarlo, no le van a creer, pero no por eso usted tiene que desviarse de la verdad, usted tiene que perseverar, y no importa las pruebas y todo lo que venga, porque ¿sabe? La enfermedad aquí lo consideraban como consecuencia de un pecado. Pero vemos en la Escritura que Job, ¿qué pecado tenía Job? Dice que él todos los días ofrecía su sacrificio y aún por sus hijos. Sin embargo, le vinieron todos estos males. Que de hecho Dios aprovechó para traer juicio, ¿verdad?, sobre sus hijos que se portaban mal. No sabemos, no da detalle en la Escritura qué era lo que hacían, pero bueno, para decir que hacían banquete, que se embriagaban, que tenían, ¿verdad?, fiestas siempre, quiere decir que el corazón de ellos estaba lejos de Dios, aunque Job creía en Dios. Pero Job fue restaurado, no los hijos. Los hijos fueron enjuiciados. Pero aun cuando Job era justo, porque así lo describe la Escritura, no hay hombre tan justo, no hay hombre tan recto como Job en toda la tierra. Dice, no, pues lo ha rodeado de bienes. Entonces, no siempre la maldad o la adversidad o la enfermedad viene por causa del pecado. Pablo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, él dice como un abortivo, pero él estuvo enfermo. Gálatas capítulo 4, verso 13 habla de que su cuerpo estaba enfermo, y algunos dicen que es posible que en una de esas ocasiones que andaba viajando llevando el evangelio, es posible que fue contagiado con la malaria. Y él decía, ¿quién enferma y yo no? Y también dice en 2 Corintios 12, 7, donde dice que él había recibido de parte de Dios un aguijón, un azote. Dice que algunos consideran que esto era una enfermedad en la vista de Pablo. Era por esa razón que cuando ya estaba encarcelado, algunos consideran que estaba ciego, y es por esa razón que Marcos o Lucas tenían que escribir por él,
Él solamente les dictaba que él ya estaba ciego, que por sus ojos salía la infección, o sea, pus. Era una infección que tenía en los ojos. Algunos consideran eso. ¿Pero era por su pecado? No. Dice, en 3 ocasiones le he pedido al Señor que me quite este mal. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Entonces, mis hermanos, la sanidad llega cuando Dios quiere. Para todo hay un día, hay una hora establecida por Dios. No es cuando nosotros queremos y le pedimos, sino es cuando a Dios le place, porque tiene propósitos. Desde que nació ciego, pudieron haberlo traído y orado para él, para que sanara. Pero no fue hasta cuando Jesucristo vino a la tierra y anduvo aquí, ¿verdad? Y estaba establecido que en un momento él iba a pasar por ese lugar, va a ver a este ciego y le va a dar la vista. Entonces, le preguntaron, en el verso 19, este es vuestro hijo, le decían a los padres. Pues él tiene edad, pregúntenle a él. Y vinieron y le preguntaron otra vez en el verso 30 acerca de cómo había recibido. Él le relató de nuevo, y como los fariseos seguían en su empeño de poner a Jesús como un pecador por violar el día de reposo, el que era ciego se cansó y cerró el caso respondiendo así. Verso 30. Dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y mira lo que sigue diciendo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Miren, alguien que nació ciego y ahora tiene edad de hombre, ¿verdad? Le está diciendo a los estudiosos, a los fariseos, a los de alto rango, los líderes, ¿verdad?, de alto rango, le está diciendo, no se ha sabido que alguien que nació ciego hayan sido abiertos sus ojos. Si no viniera de Dios, nada podría ser. La misma palabra que dijo Nicodemo, uno de los grandes maestros de Israel, en el capítulo 3 de Juan. Él le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios. Sabemos, quiere decir que no solamente lo sabía, sino que todo el Sanedrín, pues él era parte del Sanedrín. Dice que era uno de los principales maestros en Jerusalén, en Israel. Dice, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Porque desde la antigüedad los profetas podían hacer cosas sobrenaturales, pero esa era una demostración, ¿verdad?, de parte de Dios, de que realmente ellos eran profetas de Dios. Nadie más podía hacerlas. Vemos que Moisés las hizo delante de Faraón, y Elías oró, bajó fuego, llovió, se cerró el cielo, etc. Hacía cosas. Eliseo, pero era Dios, ¿verdad?, diciendo, este es mi profeta. Entonces cuando un profeta hacía milagros, decían, este sí es de Dios. Cuando Elías llevó a los profetas de Baal, ¿verdad?, dice que ellos no pudieron hacer descender fuego del cielo. Y Elías solamente hizo una oración que no duró tan largo. Hizo que descendiera fuego del cielo. Y eso era Dios respaldando a sus profetas con esas señales para que creyeran que eran profetas del Dios Altísimo. Es por esa razón que este hombre dice, si sabemos, si no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró.
Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Les está diciendo el Señor, ustedes dicen que ven, me están viendo a mí, y viéndome a mí no creen, entonces están en pecado. El mundo, mis hermanos, no cree en los milagros que Dios ha realizado. El mundo muchas veces está esperando que sucedan milagros como los que pasaban en el tiempo del Señor Jesucristo. No quiero decir que el Señor no los pueda hacer o que no los haga en estos tiempos. Pero hoy en día, hasta las campañas evangelísticas, ¿verdad?, que muchos promueven, los promueven de esta manera. Noches de sanidad. Venga por su milagro. Y muchas veces ese contexto o esa invitación es más como para enfermos, discapacitados, enfermedades físicas, enfermedades, sí, físicas. Hacia ellos está dirigido. Como que si Dios solamente quisiera que la gente estuviera bien, sana, y por supuesto, pero ¿sabe cuál es la voluntad perfecta de Dios? Que el hombre sea sano. Esa es la voluntad perfecta de Dios. No que el hombre sea sanado físicamente, y no quiero, ¿verdad?, que piense mal, que Dios lo quiere ver todo renco y todo, no. Dios quiere sanar el alma. Y nosotros, cada uno de los que estamos aquí, si Jesucristo ha transformado su vida, si usted considera que su vida es diferente de como era antes, entonces usted ha experimentado ese milagro sanador en su vida. Amén. Porque usted pudo haber nacido en una fe diferente. Usted no conocía de Cristo. Y todos nacimos sin el conocimiento de Cristo. Algunos crecimos en un hogar cristiano. Pero llegó el momento en el que conocimos a Dios. Tuvimos una experiencia personal con Él, donde decidimos aceptarlo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Ahí Dios hizo el milagro. Éramos ciegos y entonces vimos. Y cada vez que usted, la palabra lo hace como que la ha leído varias veces, pero de repente la lee y, no había entendido. O sea, no había alcanzado a ver hasta allá. Ahora mis ojos ven más y mejor. O sea, está conociendo más de las grandezas de Dios. Nosotros somos un milagro. Algunos podemos decir, antes, en mi casa, recuerdo en una ocasión escuché de un hombre que decía este testimonio: para los que no creen que Dios todavía puede convertir el agua en vino, ¿verdad?, como el milagro que hizo allá en Canaán, en las fiestas. Le dijo uno de sus compañeros: ¿a poco tú te tragas ese cuento de que Jesús haya convertido el agua en vino? Le dijo: yo sí lo creo. Porque en mi casa, dijo, en mi casa Él hizo lo mismo. Dijo, en mi casa antes, dijo, tú abrías el refrigerador y no había comida. No había queso, no había leche, no había carne, no había huevo, no había lo que necesita para comer. Pero había cervezas. Había de todo tipo de cervezas. Y era un borracho. Y cuando Jesús llegó, hizo ese milagro. Y ese milagro permanece. Dijo, porque quitó ahora todo lo que había ahí y ahora hay comida en mi casa.
transformó aquello. Qué bonita ilustración. Ese es el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Antes éramos diferentes. Dios ha hecho ese maravilloso milagro en nuestra vida. Hermanos, el mundo no puede entenderlo, pero nadie puede cambiar nuestra convicción, así como este hombre. Querían que dijera que Jesucristo era un pecador, ¿verdad? Que dijeran lo que ellos querían escuchar. Sin embargo, él dijo, yo no sé si es pecador, yo no sé, pero lo que sí sé es que él abrió mis ojos. Y también lo que sé es que Dios no escucha a los pecadores. Entonces él es profeta, como diciendo él es el Mesías. Y una cosa importante, mis hermanos, porque aquí es donde comienza también este asunto, ¿verdad?, de los fariseos. Los padres dicen que tenían miedo porque no querían, ¿qué?, ser expulsados de la sinagoga. Por eso dijeron, pues edad tiene, pregúntenle a él. Nosotros no lo conocemos. Cuando vienen con él y le preguntan, entonces dice que lo expulsaron. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra, dice, no te apedreamos, sino por la blasfemia. Ya estoy en otro lado. Me adelanté muchísimo. El verso 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, dice, y le expulsaron. Algunos consideran que este fue el primero, la primera persona que fue expulsada de una sinagoga por haber decidido seguir a Cristo. Muchas veces, hermanos, a lo mejor nos van a expulsar de aquí, de allá o de otros lados por seguir a Jesucristo. Pero no importa de dónde nos expulsen. Yo creo que este hombre fue feliz siguiendo a Jesucristo. No había visto, sin embargo, ahora ve. ¿Qué posibilidad nosotros tenemos cuando vemos? Después de no haber visto, tenemos muchas. Así es que aquellos que se consideraban que veían, en realidad no veían nada, estaban ciegos. Decía el Señor, permanecen en su pecado. Entonces, nosotros, hermanos, si Dios ha hecho una obra poderosa en nuestras vidas, nunca dejemos de creer en Él, nunca le traicionemos, siempre confiemos en Él. Un argumento como el de los fariseos siempre será derribado por el poder de un testimonio real, tangible, ¿verdad?, e irrefutable. Cuando usted lo ha creído así de tal manera. Imagínense, el apóstol Pablo fue testigo de tantas cosas. Primero tuvo una visión, una experiencia donde cae al suelo, queda cegado, por 3 días no puede ver. Sube al tercer cielo, dice, no sé si muerto, no sé si cómo, pero dice al tercer cielo, donde vio y escuchó cosas que no puede decirlos en el lenguaje humano. No puede describirlo de lo maravilloso que era. Entonces, ¿quién cree usted que podía persuadir a Pablo a no seguir a Jesús, a no creer en Jesús, cuando él había vivido esa experiencia? Si usted ha vivido una experiencia tal, usted tiene que continuar creyéndola y publicándola. No importa que no le crean, usted persista, siga. Aquí en nuestra iglesia y alrededor del mundo hay tantos que han experimentado sanidades, ¿verdad? Y cuando usted lo ha experimentado es difícil, son irrefutables, nadie le va a poder decir que no es cierto, ¿verdad? Ese es el poder sanador de Dios, sanando en el nombre de Jesucristo. Él es capaz de sanar a los enfermos, en cualquier día, cualquier hora, en cualquier momento en el que Él decide, en cualquier lugar. El que quiera sanar a aquellos que están enfermos, no importa. Si el médico le dice que ya no hay tiempo para usted, que si su enfermedad es irreversible, que ya no hay nada que hacer, Jesús sana en todo momento y en toda circunstancia. Tenemos testimonio de personas, y aquí en nuestra iglesia, ¿verdad?, de personas que los médicos le habían dicho en una semana, personas que se despidieron de su familia. Hay un hermano que ya tiene más de 7, 8 años, todavía estuviera con nosotros, ¿verdad?, pero él está viviendo en un lugar de cuidados. Pero cuando lo conocí, precisamente fue porque él se estaba poniendo en paz con Dios y estaba tratando de
de encontrar a toda su familia, ¿verdad? Para ponerse a cuentas, porque los doctores le habían dicho que a lo máximo 2 semanas. Hermano, ya llevan más de 8 años, yo creo. Sí, por ahí. No es cuando los médicos dicen. Tenemos hermanas que han salido del hospital, ¿verdad? Que tienen que ir a ver especialistas porque los doctores le dijeron, despídense de su familia porque usted ya no tiene, es irreversible. Han pasado años y nuestros hermanos ahí siguen. Mejor que cuando estaban en el hospital, gracias a Dios por ello. Entonces Jesús sabe en todo momento y en todas circunstancias, y su poder no se limita ni está sujeto a los tiempos humanos, ni a las reglas, ni a los diagnósticos que los médicos den. Es cuando, entonces, y ese es el Dios que nosotros tenemos. La Escritura nos dice en Hebreos 13:8, dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia, su poder no mengua, es el mismo. Entonces, si tiene usted un testimonio que pueda servir de bendición a quienes no le conocen, por eso damos aquí tiempo, ¿verdad?, para agradecimientos cada vez que se puede. Siempre tenemos una lista ya al entrar donde usted se anota en cada domingo en la tarde y poder dar su testimonio, porque es necesario que demos a conocer las grandes cosas que el Altísimo Dios ha hecho con nosotros. Que otros sepan, ¿verdad?, que nosotros somos testimonios vivientes, somos reales. Nadie nos está pagando por decir algo que no es. Es algo que hemos sentido, que hemos experimentado en nuestra vida y que queremos que otros lo conozcan para que puedan conocer a ese Dios que es todopoderoso. Así es que invitamos a todos aquellos, ¿verdad?, que tienen este testimonio a no dejar de compartirlo. No se canse de hacerlo. Yo creo que este hombre vivió siempre diciendo, yo era ciego, yo nací ciego, ahora veo. Mira, él siguió a Jesucristo y creo que por la palabra de ellos muchos creyeron en Jesús. Proverbios capítulo 18, verso 21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama dice que comerá de sus frutos. Cuando usted da testimonio de lo que usted ha conocido, del poder milagroso de Dios, va a haber frutos. Usted va a poder dar, a través de ese testimonio, va a poder dar oportunidad a otros que conozcan de la vida eterna. Quizá mucha gente a través de ese testimonio decidan creer y venir a los pies de Jesucristo. Por eso hay poder en nuestra lengua cuando usted testifica acerca de las bondades de nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu amor incondicional, por ese poder, Señor, que has demostrado siempre, mi Dios amado, que en aquel tiempo, Señor, ante las necesidades físicas que había en tu pueblo, tú obrabas. Había controversias, Señor. En estos tiempos, Padre Santo, que vivimos, donde también hay tantas enfermedades y tantas situaciones donde necesitamos, Señor, creer y tener una experiencia, Señor, contigo, y que aquellos que hemos vivido experiencias tan bonitas de sanidad, de salud, de cuidado, de protección, Señor, aún dentro de los bienes nuestros, Padre Santo, sabemos que tú tienes cuidado de cada pertenencia, Señor, de cada cosa que poseemos. ¿Cómo no creer, Señor, en que tú estás al pendiente de nosotros y que tú tienes el control de toda circunstancia? Ese es un testimonio irrefutable, es un testimonio que nadie puede decir no es cierto cuando nosotros, Señor, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Permite, Padre Santo, que cada uno de mis hermanos que ha vivido, Señor, ha tenido una vivencia, una experiencia así, que nunca se nos olvide, Señor amado, que podamos de alguna manera enumerar, Señor, esos detalles o esos hechos portentosos en nuestra vida, para perseverar, Señor, así como el apóstol Pablo, que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él, ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él, somos tuyos. Cuando decía que no sabía si seguir aquí o irse, qué era mejor, Él sabía lo que estaba diciendo. Que así mismo, con esa fe, con esa certeza, con esa seguridad, nosotros también podamos vivir. De tal manera que todo lo que hagamos, lo que digamos, honre tu santo nombre, Señor. Y que en ese compartir de nuestro testimonio, Señor, muchos puedan venir a tus pies. Bendice, Señor, a tus hijos que están en casa. Salva, Señor, a los que ya tienes alineados, Señor amado, aquellos que han decidido. Pero ayúdanos, Señor, úsanos
para ser ese puente, Señor, ese canal de bendición, de llevar vida, de cambiar la eternidad de alguien. Úsanos en nuestros trabajos, con nuestros compañeros, con nuestra familia, Señor, con aquellos que no han hecho una decisión real, Señor, contigo, genuina, Padre Santo, que puedan afianzar, Señor, su vida en ti, que puedan poner, Señor, toda su confianza en ti para salvación. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Gracias por salvarnos. Gracias por redimirnos, Señor, de la muerte eterna. Gracias por habernos rescatado a tiempo. Bendito sea tu nombre, Señor, te adoramos. Bendice a tu pueblo y que nuestra vida, Señor, cada día esté más y más convencida, Señor, de que tú eres nuestro Dios y nuestro guía. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Quiero hacer esta invitación a los que nos ven, a los que están en casa, a los que quizás en algún momento van a ver este mensaje, ¿verdad? Para que haga su decisión en Cristo. Si usted todavía no considera que no es salvo, déjeme decirle que todos hemos pecado, todos. No ha habido uno solo que no haya pecado en este mundo. No hay un ser humano que no haya pecado. El único que nació sin pecado, porque no hubo contaminación con el hombre, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nació como el Cordero Pascual para cumplir ese propósito, y murió por causa suya. El Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación de pecado, muriendo por los injustos, por los pecadores, de los cuales somos nosotros. Él pagó en la cruz, ahí donde nosotros debíamos morir por nuestra maldad y nuestro pecado, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios está ofreciendo es vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Si tú aceptas que eres un pecador y necesitas un Salvador, y decides creer en Jesucristo como el que pagó el precio por ti, serás salvo. Porque dice la Escritura que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para rescatar el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te invito a que creas en esta declaración de la Escritura. Creyendo en Él, dice la Escritura en Juan 1:12, dice la Escritura desde el 11 que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes ser un hijo de Dios ahora mismo. Si confiesas con todo tu corazón que eres un pecador delante de Dios, que has transgredido sus leyes y aceptas lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario, pídele con todo tu corazón al Señor que te perdone de todas tus faltas. Entrégale todo el paquete desde que naciste hasta ahora mismo, de todos tus pecados, y créeme, vas a sentir un alivio en tu corazón. El Señor te da a través de esa decisión salvación y vida eterna. Y solamente quiero decirte, con todo mi corazón deseo que hagas esa oración diciéndole al Señor: yo soy un pecador, perdona todos mis pecados. Perdona todos mis pecados. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por aceptarme como tu hijo, como tu hija. Con esas palabras tan sencillas, pero cuando lo dices con todo tu corazón, el Señor la recibe. El Señor es un Dios de su palabra y te dará su salvación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Deseo con todo mi corazón que hayas hecho una decisión importante en tu vida hoy. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dice la Escritura que los ángeles de Dios hacen fiesta delante de su presencia. Gracias te damos, Padre Santo. Permite, Señor, que todos aquellos que escuchan este mensaje puedan, Señor, experimentar esa seguridad, esa convicción de ser tus hijos. A ti sea la honra y la gloria, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Guarda a tus hijos en completa paz. Da sanidad al que no la tiene. Da fuerza, Señor, al cansado. Ayuda a los que están en tristeza y en dolor, en angustia ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.